gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Dev Sin Filtro. Soy Jane para quienes no me conocen y hoy vamos a seguir con la parte práctica de OpenSpec. Si no viste el video pasado, te lo dejo por acá, no sé dónde, pero va a estar por acá para que vayas y veas las teorías y las bases de OpenSpec antes de empezar con la parte práctica, que es con lo que vamos a seguir ahora. Y antes de empezar, quería agradecerle a mi hermano Dino, a la comunidad Undercode y a mi amigo Agus, que me estuvieron obsequiando todo lo que se ve allá atrás, o bueno, las luces y las decoraciones, así la oficina va tomando más forma. Así que muchas gracias. Ahí, antes de empezar, tiramos chivito y ahora sí, empezamos. Bueno, vamos con la parte de la instalación. Como dije en el video pasado, es muy sencillo, es venirnos a openspec.dev, copiar el comando de get started, ¿sí? Fijémonos que dice "-g", entonces quiere decir que lo vamos a instalar de forma global, así que con eso, o sea, con hacerlo una vez es más que suficiente. Venimos a nuestra terminal de confianza, yo voy a usar esta en este caso, y le vamos a dar adentro. Bien, una vez instalado OpenSpec, lo que vamos a hacer es crear una carpeta en nuestro escritorio. Ahí la abrimos con Cursor, ¿sí? Yo en este ejemplo voy a estar usando Cursor. Después si quieren podemos hacer otro video utilizando Kiro, utilizando Claude. La herramienta que ustedes quieran, me dejan en los comentarios y podemos ir subiendo videos con esos ejemplos puntuales, ¿sí? En este caso yo voy a usar Cursor. Entonces, agarramos nuestra carpeta, la arrastramos dentro de Cursor, fíjense que ya la tenemos acá y tenemos el proyecto absolutamente vacío. Entonces, lo que tenemos que hacer es venirnos a la terminal, navegar hasta nuestro proyecto, My Site, y lo que vamos a decirle es openspec init. Acá tenemos dos comandos, init o create. Yo siempre uso el init porque ya es una palabra reservada en muchas herramientas, librerías y demás. Si quieren también pueden usar el create, es exactamente lo mismo. Lo que sí es, dependiendo del sistema operativo que utilicen, es si le aparece un listado con las opciones de Cursor, Claude, Kiro, diferentes herramientas que existen para utilizar OpenSpec, o directamente si están en Windows lo que tienen que hacer es crear una flag y decirle Tools separado Cursor. Pero procuren escribir bien, por favor, OpenSpec, no como yo que siempre le mando el dedazo. Antes de empezar a codear, que sé que es a lo que siempre nosotros venimos, es como el meme de a lo que yo vine, vamos a entender un poquito qué se creó, por qué, cómo funciona, cómo se conecta, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si no entendemos esta parte, después OpenSpec se vuelve confuso o básicamente lo mismo que no usarlo porque no le vamos a estar sacando todo ese provecho, ¿sí? Entonces bien, acá tenemos la carpeta base de OpenSpec, fíjense que se divide en dos subcarpetas, una dice Changes, la otra dice Spec, todo muy normal hasta ahí. Si abrimos la primera, dice Archive, ¿sí? Y esto va trabajando un poco en conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le digamos a OpenSpec que nos proponga, ¿sí?, algo que nosotros queramos generar, lo que va a hacer es crear una subcarpeta acá adentro, ¿sí? Después, si nosotros ya lo usamos o no, o decidimos no seguir con esa idea, nosotros lo podemos archivar. Entonces automáticamente esa subcarpeta pasa de acá a acá, ¿sí? Eso sirve también para tener un orden, ¿sí? Porque si empiezan a trabajar van a tener una o dos subcarpetas y listo. Pero si están en un proyecto heavy y ya tienen muchas carpetas que se acumulan, ya después no se acuerdan cuál es el cambio que van a usar, qué día usaron tal o cual cosa. Entonces, por eso está buena esa dinámica de ya lo uso, no lo voy a usar más, lo archivo, ¿sí? Y que en esta carpeta, la de Changes, solamente quede lo que estoy trabajando en el momento, ¿sí? La verdad que, o sea, como experiencia personal, al principio yo no solía archivarlos, pero después se volvió un lío bárbaro y ya después se convierte en una necesidad. Así que sí les aconsejo eso. Si ya van a cambiar de idea, no lo van a usar más, lo archivan y van a tener como una paz mental aparte. Bien, eso con la carpeta de la primera. La segunda son los specs, que es básicamente nosotros donde definimos el proyecto, ¿sí? Acá pueden crear algunos archivos, yo ahora voy a crear algunos de ejemplos, que es básicamente para darle contexto a la IA, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear el primer archivo que se va a llamar agents,
MD, que lo que vamos a hacer es definir cómo va a trabajar la IA, ¿sí? Y el segundo archivo que vamos a crear va a ser de project MD, que lo que hace es, o sea, lo que vamos a hacer, mejor dicho, nosotros con este archivo es definir lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Va a ser explicarle el proyecto. Porque, ¿qué pasa? O sea, esto es muy importante. Si nosotros no definimos bien esta parte, es como que después el código se va a generar cualquier cosa. Entonces, esto no es código, sino que esto lo que va a hacer es guiar todo el código que va a venir después, ¿sí? Entonces es importante siempre definirlo antes de empezar a codear. Denme un segundo, yo les voy a pegar acá algunos ejemplos que a mí me han servido, ¿sí? Puede que a ustedes les sirva, puede que no, yo de todas formas lo dejo acá. No se preocupen de que, o sea, no van a estar copiando línea por línea de esto. Yo voy a subir el GitHub, voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan clonar el proyecto o directamente ingresar fácilmente a estos dos archivos y así tienen un acceso más fácil. Bueno, dicho eso, voy en detalle con el archivo. Fíjense que acá yo lo que hago es decirle un contexto general, ¿sí? Cómo quiero que actúe, qué tiene que priorizar, el tipo de estilo de código. En este caso vamos a hacer un ejemplo de front, así que también le doy algunos detalles de la UI, cómo quiero que maneje la data, el control del scope y la comunicación. Eso es por el lado de agente. Por el lado del proyecto tengo este otro. Ahí está. Este otro MD, ¿sí? Que es un dashboard de métricas, ¿sí? Fíjense que yo acá explico también un poquito el contexto, las main features, el user behavior, el stack tecnológico que voy a usar, ¿sí? Los objetivos y las limitaciones, ¿sí? Y cuándo termina el proyecto, o sea, como el goal del proyecto. Bien, antes de seguir, solo una cosa más, no me odien, pero es muy importante. No todo lo tienen que crear con IA, ¿sí? Esa es una aclaración que me gustaría hacer. Por ejemplo, hay cosas básicas como crear un proyecto con Byte o con lo que quieran, pero crear un proyecto que las podemos hacer nosotros mismos. Y de esa forma también no gastamos tantos tokens. Por eso es muy importante. Hay que economizar los tokens, gente. Así que si ustedes ven que hay tareas que son de 10 segundos y las pueden hacer ustedes, háganlo ustedes. Y después el tema de que tiene que hacer la IA, como por ejemplo algo más profundo, bueno, ahí sí se lo tiran. Pero esto que es muy sencillito, lo hacen ustedes y ya después el resto se lo pasamos a OpenSpec. Entonces, dicho eso, abrimos una terminal y vamos a crear el proyecto del dashboard, ¿sí? Fíjense que se creó acá como subcarpeta y no lo solté acá dentro con todos los archivos sueltos porque iba a ser una mezcolanza divina. Entonces, directamente creamos una subcarpeta donde va a estar nuestro proyecto y la otra donde va a estar OpenSpec. Y la de cursor, que ya le dije que no le prestemos atención. Pero bueno, bien. Ahora vamos a navegar a nuestra carpeta del dashboard. Vamos a instalar las dependencias. Acá le damos un momento, como siempre digo. Y esto es como la impresora, ¿viste? Cuando estás apurado es cuando más se demora. Bueno, ahora no se demoró tanto. Vamos a levantar nuestro proyecto. ¿Sí? Fíjense que acá ya está en el puerto 5173. Fíjense que este es el proyecto básico, ¿sí? Con el que se crea Byte. Y nosotros ahora vamos a empezar por medio de OpenSpec a crear un dashboard de métricas. El momento tan deseado ya llegó. Vamos a empezar a escribir nuestra primera propuesta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es quitar estos archivos de acá. Vamos a venir al chat con cursor. Esperen, vamos a maximizar esto. Yo creo que se ve bastante bien. Bueno, por las dudas lo vamos a agrandar un poquito más. Ahí está. Bien, nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a llamar a OpenSpec. Fíjense que si ya ponemos el slash, ya saben los comandos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a decir es OPSX, que es OpenSpec, guión medio, y le vamos a decir propose. Y acá es algo muy importante. No podemos decirle crea un dashboard en React y ya. Porque, ¿qué pasa? Ahí le estamos dando como una instrucción vaga y lo que nos va a devolver va a ser un resultado vago también, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que la IA no completa bien los espacios en blanco, los inventa. Entonces, antes de ejecutar eso, o sea, algo así bien vago, lo que tenemos que hacer es
nosotros tener definido bien el enfoque que le vamos a pasar, ¿sí? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo se usa? ¿Qué no quiero que tenga? Entonces, dicho eso, yo voy a traer de acá, esto es como más o menos Art Attack. Yo explico algo y digo, ¡pup! Saco de abajo de la mesa una spec enorme. No, bueno, pero es para optimizar el video y que ustedes no me vean escribiendo. Para colmo que a veces meto dedazo y escribo cualquier cosa, se los copio y se los pego. Fíjense, nosotros le decimos crear la primera iteración del dashboard de métricas definido en el proyecto. Construir una única pantalla que represente la vista principal del dashboard. Y acá le decimos lo que queremos que incluya la pantalla, ¿sí? Acá decimos el comportamiento, en qué se tiene que enfocar y lo que no tiene que hacer, que eso es muy importante, que no agregue funcionalidades fuera del alcance, porque si no le ponemos esos límites que decíamos al principio, alucina y ahí se va y no lo podemos frenar, ¿sí? Entonces es muy importante. Igual, esperen que como copié y pegué, no me toma esto, no me toma la palabra reservada. Bien, una vez hecho eso, nosotros le vamos a dar a Enter. Así ya terminó. Fíjense que les dice el nombre del directorio donde está, pero básicamente es donde ya sabíamos que estaba. Pero bueno, ahora porque tenemos solamente una propuesta, pero imagínense cuando tengamos varias con nombres parecidos y cosas así, es bueno tener presente el nombre y prestarle atención a estos detalles, ¿sí? No vaya a ser cosa que después apliquemos una propuesta que no queríamos o que ya habíamos aplicado antes y todo ese tipo de cosas. Además la info del directorio también nos dice los archivos que ya nos creó, ¿sí? Que son justamente estos que se ven acá. Y abajito nos dice podés ejecutar aplicar para empezar a trabajar en esos cambios. Pero acá entra en juego el tema de nuestro rol como un dev de este siglo, ¿sí? Del siglo de la IA. Ya no vamos a hacer devs de codear todo desde cero, como hemos estado hablando siempre, sino que tenemos que auditar más, ¿sí? Nuestra función ahora es ser más analista que de dev en ese sentido. O sea, no vamos a tocar tanto código, sino que vamos a empezar a leer más las propuestas, ir como auditando eso que nos da la IA. Entonces, en base a eso, si nosotros directamente aplicamos sin leer, ahí estaríamos en un problemón, ¿sí? Entonces siempre conviene ir archivo por archivo, ver lo que nos ha ido generando y ver si coincide con lo que nosotros le pedimos en la propuesta, ¿sí? Acá, viendo como una vista ligera, creo que se adapta bastante bien a lo que nosotros le habíamos pedido, ¿sí? Fíjense que dice, está bueno porque va tomando decisiones, ¿sí? Acá nos habla de los datos moqueados, entiende que no vamos a usar una API, ¿sí? Entiende que no vamos a usar un manejo de estado de tipo global, como es Redux, como es Substance. De momento como que sabe que es una aplicación sencilla, entonces eso está perfecto. Fíjense que acá tiene alternativas consideradas y piensa en utilizar los gráficos y todo eso, pero solo va evaluando según lo que nosotros le dijimos en los specs y el contexto que tiene en el proyecto en sí, solo va aceptando y rechazando las propuestas que va presentando, ¿sí? Fíjense, sin librería de gráficos, datos hardcodeados, sin test. Y ahí les va diciendo los pros y contras de cada una de las decisiones. Que eso está bueno porque capaz que ustedes cuando escribieron la propuesta son cosas que no tenían bien asentadas o capaz que no las habían pensado. Entonces está bueno ir leyendo esto porque van destrabando nuevas ideas, ¿sí? Esto es en cuanto al diseño. Después tenemos la propuesta, ¿sí? Y acá nos va diciendo qué va a cambiar, ¿sí? Los cambios que va a hacer, qué es lo que va a modificar. Y fíjense que acá ya estamos en problemas porque dice nuevo código. Se creará la estructura base del proyecto con TypeScript. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le pedimos en la propuesta nunca le dijimos que ya teníamos un dashboard creado, ¿sí? Después dice lo del estado y no hay dependencias externas. Bien. Y después tenemos las tareas y fíjense que hace un listado en orden, por supuesto, de todas las tareas que va a generar. Pero ¿qué pasa? Acá vamos de vuelta con lo mismo. Dice setup del proyecto y yo el proyecto ya lo tengo, ¿sí? Entonces, o sea, si nosotros hubiéramos aplicado el apply antes de haber leído todo esto, ya nos hubiera creado otro front nuevo, otro proyecto. Vamos de vuelta con OPSX Propose. Estaba primero, ahí está.
y vamos a pegar de vuelta. Esto lo eliminamos, ahí está. Lo que hice fue llevarlo a un bloc de notas, organizarlo mejor y ahí venir y pegarlo. Bueno, bien, fíjense que ahora sí le estamos diciendo que lo integre dentro del proyecto frontend llamado dashboard. Acá si queremos y si nos sirve podemos arrastrar también el proyecto para que tome la referencia, ¿sí? Porque ya veo que no encuentra la carpeta o nosotros lo escribimos mal y no nos dimos cuenta, la arrastramos y listo, ya lo tiene ahí también. Bueno, acá bien, la pantalla, eso es lo que mantenemos, el comportamiento, acá, UI y librerías. Utilizar Material UI para la construcción de la interfaz, usar componentes como Grid, Car, bueno, perfecto. Y la estructura, otra vez le decimos, dentro del proyecto de dashboard, como ya tiene la referencia, o sea que la pusimos un poquito más al inicio, ya no hace falta otra vez traerlo hasta acá, así que perfecto. Mantenemos la estructura, el enfoque y las restricciones. Bien, perfecto. Ahora sí, le damos a Enter de vuelta y volvemos a esperar que la magia suceda. Perfecto, bueno, ahí ya terminó el segundo, o sea, la segunda propuesta. Fíjense que se llama igual que el otro, nada más que tiene ese agregado al final, así que es para que le prestemos atención a la diferencia. Acá nos dice, bueno, los artifacts que se crearon, que son los mismos que tenía el otro. Y acá nos dice las diferencias con la propuesta anterior, ¿sí? Que ahora antes era un proyecto nuevo, ahora no. La UI antes era nativa, ahora vamos a usar una librería. Los gráficos iba a estar con Box y CSS, ahora no. Y los estilos de la misma forma, ¿sí? Otra vez nos dice, bueno, ejecuta apply, pero no, porque ya como aprendimos con la primera propuesta, vamos a hacer lo mismo con la segunda. Entonces, viendo lo primero, fíjense que ya sabe que tiene el dashboard, fíjense que ya lo analizó, ya sabe que es de Byte, lo que ya contiene, ¿sí? Que eso está buenísimo. Después nos dice los goals, fíjense que lo va a migrar con React y TypeScript, manteniendo Byte como bundler, eso está bien. Después fíjense, tema componentes, la estructura, todo perfecto. Los non-goals, ¿sí? Y acá volvemos a lo mismo, los cambios que va a hacer. Material UI como framework de UI, por supuesto. Y fíjense que ya trajo las dependencias que va a necesitar. Y después nos va a decir qué componentes de la librería que elegimos va a elegir, o sea, va a usar. Entonces vamos a tener contenedores, grid, box para el layout, para las tarjetas de métricas, la tipografía y así con todo, ¿sí? Y ahora miremos un poco más abajo y ya nos dice la decisión, cómo va a organizar los componentes, ¿sí? Nos va explicando de a uno. Cómo va a estar el proyecto, no solo los componentes, sino con la data, los types, con la app. Y acá creo que no cambió mucho. Esto se mantiene igual. Bueno, acá ya nos dice muy charts que podría haberlo utilizado, pero en una opción a futuro, como esto es un proyecto sencillo de una pantalla, no va a hacer falta. Bien, ahora vemos el segundo archivo con la propuesta. Fíjense que sigue entendiendo que es sobre un proyecto que ya existe. Ahí, bueno, otra vez nos va diciendo todo. Estructura de archivos, principal, configuración. Bueno, perfecto. Y ahora acá está lo importante. Fíjense que ya no nos dice setup de un proyecto desde cero, sino que ya entiende que tiene que hacer el setup de algo que ya existe y migrarlo con todo esto que nos va diciendo acá, ¿sí? Eliminar archivos de template que ya teníamos nosotros iniciales con Byte, actualizarlo, los tipos de mocks, los componentes base y así con todo, ¿sí? Yo voy a dar una vista sencilla, ya después si algo sale mal lo modificamos, pero lo que vamos a hacer con esto es decir OPSX apply. Bueno, no me tomó justo la palabra reservada, así que lo decimos así. Perfecto, bueno, ahí ya terminó el segundo, o sea, la segunda propuesta. Fíjense que se llama igual que el otro, nada más que tiene ese agregado al final, así que es para que le prestemos atención a la diferencia. Acá nos dice, bueno, los artifacts que se crearon, que son los mismos que tenía el otro. Y acá nos dice las diferencias con la propuesta anterior, ¿sí? Que ahora antes era un proyecto nuevo, ahora no. La UI antes era nativa, ahora vamos a usar una librería. Los gráficos iba a estar con Box y CSS, ahora no. Y los estilos de la misma forma, ¿sí?
Otra vez nos dice, bueno, ejecuta apply, pero no, porque ya como aprendimos con la primera propuesta, vamos a hacer lo mismo con la segunda. Entonces, viendo lo primero, fíjense que ya sabe que tiene el dashboard, fíjense que ya lo analizó, ya sabe que es de Byte, lo que ya contiene, ¿sí? Que eso está buenísimo. Después nos dice los goals, fíjense que lo va a migrar con React y TypeScript, manteniendo Byte como bundler, eso está bien. Después fíjense, tema componentes, la estructura, todo perfecto. Los non-goals, ¿sí? Y acá volvemos a lo mismo, los cambios que va a hacer, Material UI como framework de UI, por supuesto. Y fíjense que ya trajo las dependencias que va a necesitar. Y después nos va a decir qué componentes de la librería que elegimos va a elegir, o sea, va a usar. Entonces vamos a tener contenedores, grid, box para el layout, para las tarjetas de métricas, la tipografía y así con todo, ¿sí? Y ahora miremos un poco más abajo y ya nos dice la decisión, cómo va a organizar los componentes, ¿sí? Nos va explicando de a uno, cómo va a estar el proyecto, no solo los componentes, sino con la data, los types, con la app. Y acá creo que no cambió mucho, esto se mantiene igual. Bueno, acá ya nos dice muy charts que podría haberlo utilizado, pero en una opción a futuro, como esto es un proyecto sencillo de una pantalla, no va a hacer falta. Bien, ahora vemos el segundo archivo con la propuesta. Fíjense que sigue entendiendo que es sobre un proyecto que ya existe. Ahí, bueno, otra vez nos va diciendo todo. Estructura de archivos, principal, configuración. Bueno, perfecto. Y ahora acá está lo importante. Fíjense que ya no nos dice setup de un proyecto desde cero, sino que ya entiende que tiene que hacer el setup de algo que ya existe y migrarlo con todo esto que nos va diciendo acá, ¿sí? Eliminar archivos de template, que ya teníamos nosotros iniciales con Byte, actualizarlo, los tipos de mocks, los componentes base y así con todo, ¿sí? Yo voy a dar una vista sencilla, ya después si algo sale mal lo modificamos, pero lo que vamos a hacer con esto es decir OPSX apply. Bueno, no me tomó justo la palabra reservada, así que lo decimos así. Y lo que vamos a hacer es copiarnos por las dudas. O sea, nosotros podríamos solo decirle apply, pero ya veo que hay un tema ahí de que no se acuerda qué propuesta vas a aplicar y nos aplica la que hicimos primero y no la segunda. Entonces yo siempre lo que hago es decir apply y ahí pongo el nombre de la carpeta. Bien, perfecto. Fíjense que ya terminó. Lo que hizo, bueno, esto también es parte del curso de cómo se va manejando con las listas y los checks, pero fíjense que fue avanzando con cada uno de los ítems, fue eliminando, fue creando, fue haciendo absolutamente todo lo que nos dijo en el orden de las tareas, ¿sí? Acá lo que hace es traer la lista de tareas que se había definido, va haciendo las acciones y una vez que las termina, las va marcando con la cruz, ¿sí? Y así con todo. Vamos a hacer un scroll un poco más veloz, pero es todo lo mismo, ¿sí? Fue creando los componentes, lo fue uniendo en las pantallas, fue verificando y así fue haciendo absolutamente todo. Y después acá lo que hace es tirarte como un resumen de lo que hizo, que nosotros ya sabíamos, pero bueno, siempre está bueno leerlo de vuelta, ¿sí? Acá nos trae las tasks y nos dice, bueno, acá teníamos 6 tareas de setup y migración, acá los types y los mocks, acá los componentes que hicimos y así todo. Y luego nos dice el link, que era el que ya teníamos, pero no importa, nos dice dónde lo podemos ver, ¿sí? Y acá nos dice, una vez más, cómo es la estructura del proyecto. Y eso lo podemos validar viniéndonos a nuestro proyecto de dashboard y empezar a pispear un poco todo lo que fue haciendo, ¿sí? Y todo, fíjense que va coincidiendo con la estructura que nos pone acá, ¿sí? Acá está la data, que toda la data coincide con nuestra aplicación de métricas. Fíjense que en ningún momento alucinó y me puso, no sé, un pet shop. No, la verdad que de 10, ¿sí? Acá hay detallitos que podemos mejorar, por supuesto, pero lo puntual, o sea, el core que nosotros necesitábamos, fíjense que lo hizo de 10. Todos componentes pequeños. La verdad que muy bonito como lo he dejado. Y acá algún que otro assets, que bueno, eso era lo que venía en el template de Byte, pero como nosotros no le pedimos
iconografía, que modifique assets y todo eso, lo dejó como estaba, ¿sí? Y ahora esto lo podemos validar viniendo a la parte del front, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Fíjense, creó el header, creó las tarjetitas, creó el gráfico, ¿sí? Y creó este filtro que vemos acá. Entonces, con la data que teníamos moqueada, ¿sí? Porque le dijimos que no vamos a usar API de momento, con eso va mostrando, o sea, va iterando y va mostrando la información según los últimos días. Hoy vimos cómo pasar de cero a un dashboard funcional utilizando OpenSpec, pero lo más importante de todo, a cómo usarlo con criterio. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.